Gloria a Dios. El título del mensaje esta mañana es Hilo. El título del mensaje esta mañana es Hilo. Es hilo. Números capítulo 16, versículo 1, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Ruén, tomaron gente. Coré tenía más abolengo, más ascendencia de abuelos o antepasados que el mismo Moisés, que el mismo Aarón, porque de los tres hijos de Leví, del hijo de Jacob, Leví, que de ahí sale el sacerdocio, de los tres hijos, el más encumbrado, el mayor era Coat, que era el abuelo de Coré. Coat, su función era portar en el desierto el arca donde iba la Torá, la palabra. Se necesitaba de mucha concentración, se necesitaba de rigor, de fortaleza para portar el arca. La palabra, que no es mitología, la Biblia relata la verdad y es una realidad, no solamente una narrativa o lo que ve o no siente sobre la realidad, pero la realidad existe de acuerdo a la palabra. La palabra es como torrente divino dentro de la vida de un verdadero creyente. Por lo tanto, la palabra es la palabra de la verdad. Y la palabra nos muestra la realidad y nos enseña cómo enfrentarnos a nuestras debilidades como seres humanos, individuales y como sociedad y como mundo. Dicen los expertos que hay dos caminos de sociedad. Hay gente, gobernantes, que quieren volver al modelo de la tierra de Babel y el origen del otro sistema creado que viene en individuos, en parejas, en familias, en clanes, en comarcas, en naciones, en países, de lo individual a lo plural. La llave de toda esta retórica la tiene la palabra. Adán, el primer hombre, tuvo tres hijos: Caín, Abel y Set. Son los primeros tres hijos que tuvo este hombre con su esposa Eva. También dice que tuvo más hijos e hijas, pero la Biblia no los menciona y solamente menciona esta casta: Caín, Abel y Set. Pero el segundo hombre que marcó un hito en la historia bíblica después de la tremenda sentencia de Dios: destruiré al mundo porque la maldad ha subido hasta el extremo, fue Noé. Fue el único sobreviviente, y dice que Noé también tuvo tres hijos, se llamaban Sem, Can y Jafet. De ahí parte la globalización y la población mundial de centuria en centuria. Set significa base, Sem es el padre de Israel, Sem en hebreo, la etimología significa hombre y también significa hacia allí, el nombre, el gran nombre que con su nombre crea todo. Un dato curioso es que el original, según la antropología, son 70 naciones que tienen un lugar específico a nivel geográfico. A nivel geográfico hay muchos continentes, creo que son 6 continentes. Está el africano, donde hay mucha calidez. Hay mucha cercanía porque hay una sobrepoblación, no es mi tema, la parte occidental, que la parte de la estética, de los inventos, de la tecnología. Y dice entonces mi consulta una función cultural, y el punto es que esas 70 naciones van a volver indefectiblemente, no de forma coercitiva, sino por una ley física y metafísica que dice que todo vuelve a su origen. Así nos mezclemos, así haya cantidad de mezclas, todo tiene atracción hacia su fuente, y que esas 70 naciones van a volver y cada una va a tener su propia particularidad y función específica. Qué importante, amada iglesia, saber nuestro origen y cuál es nuestra función universal en el mundo. Una humanidad que tiene 3 orígenes, 3 civilizaciones y 70 naciones. Coat, Gerson y Merari eran 3 hijos de Leví. Coat, segundo hijo de Leví, los coatitas. Su función sagrada, transportar los objetos más santos del tabernáculo, como era el arca del pacto.
la mesa del pan de la proposición, el candelabro y los altares. Coré, nieto de Coat. Coat estaba siempre en el centro y Coré pertenecía a esa casta. Estaba acostumbrado a ver a su abuelo transportando el arca del pacto. Así que para la percepción de la rebelión de Coré tenemos que centralizarnos, tiene que olvidarse todo lo que ha escuchado de Coré para que esta información consultada por fuentes rabínicas, por fuentes hebreas, transportándolas a un contexto histórico, llevándolas al Jesús histórica y entregándolo a la iglesia Semilla de Mostaza, que es tan bendecida y tan amada por Dios. Así que Coré es nieto de Coat. Coat estaba siempre en el centro, de ahí viene en cuarta generación después de Leví, el nieto es Coré. Y Coré tenía una raza o una descendencia muy grande. En cambio, el pastor Moisés y el sacerdote Aarón y la profetisa María, ¿de dónde venían? Realmente dicen los expertos que de Gersón, el último hijo que tiene menos compromiso, si se pudiera decir, menos responsabilidad, por así decirlo. Dicen algunos expertos, si no está mal mi cita, que esta casta de donde provenía el gran pastor Moisés, el gran sacerdote Aarón y la gran profetisa María, solamente llevaban las cortinas por fuera del territorio, iban detrás con las cortinitas. Pero Coré tenía casta, tenía posición, tenía cultura, tenía linaje, linaje interesante. Así que Noé entonces, mejor Coré, la rebelión de Coré, se cuestiona y dice, ¿cómo puede ser que Moisés es el rey y el sumo sacerdote es Aarón y yo estoy quedando por fuera? No puede ser, porque yo vengo de otra casta, Coat es mi abuelo y ellos era por fuera y no por dentro. Yo debería de ser el sacerdote, porque cuando usted empieza a leer, dice que se levantó contra Aarón, se levantó contra el sacerdote. Aquí tenemos una enseñanza muy grande, amada iglesia, amados oyentes. Dice la historia rabínica, con fuentes serias consultadas, que Coré iba a ser nombrado una semana más tarde como el gran Leví. Así dice la historia, como el gran sumo sacerdote. Él iba a hacer un trabajo muy importante en la casta que Dios estaba levantando. Pero como no esperó y él quería la función del sumo sacerdote, entonces se fue contra Aarón y sobre todo él y sus secuaces querían ser sumos sacerdotes. Interesante. Vayamos a Juan, siempre necesitamos apoyarnos en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 5, versículo 41. Dice la santa palabra del Señor: gloria de los hombres yo no recibo, gloria de los hombres no me interesa, no me interesa. Si leemos el contexto, me gusta leer la Biblia en la congregación. No puedo yo hacer nada, lo dice Cristo, por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del Padre, la del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el que da Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Sigue, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Bendito el Señor. Es que ustedes, dice la versión, ustedes escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. Y ahí dice, gloria de los hombres no recibo. Si leemos los siguientes versículos, nos lleva exactamente al punto de encuentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis.
a ese sí lo recibiréis. Pero como yo vengo en nombre del Padre, no me reciben, no les interesa recibirme. ¿Cómo podéis vosotros creéis, pues, recibir gloria los unos de los otros si no buscáis la gloria que viene del Dios único? Recuerde que estamos en Coré. Y entonces dice: no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Nos deja con el pastor Moisés. Amén. No recibo gloria de los hombres. Necesitamos, hermano, tener seriedad, tener madurez, conocer las escrituras para no caer en el terrible pecado de Coré. Vamos a profundizar un poco y se complica el tema. Coré no aceptaba la jerarquía. Él reclamaba para sí ser el sumo sacerdote, apelando a su inmensa jerarquía. Él decía: yo tengo más jerarquía, yo tengo más, yo soy el más y necesito ser ese sacerdote. Dice entonces que él, con su gran dinastía levítica, hacía presión. Ahora, Coré era alguien importante. Coré era grande, no era un atorrante, no era un aparecido, no era alguien que ni siquiera sabía leer. Este hombre era grande, era importante, y no solamente políticamente, él era alguien, y aquí se complica el tema, con un nivel de santidad importante. O sea, no era un descarriado. Nosotros no podemos pensar ni a veces tratar, se practica mucho aquí en el occidente. Cogemos a Coré y le damos con todos los rebeldes. Cogemos a David y le damos con toda David. Cogemos a Pedro y le damos con toda Pedro. La Biblia es mucho más seria que nuestros propios cerebros. Y la Biblia hay que mirarla con madurez, con profundidad y con sumo respeto. Con sumo respeto. Si ignoramos las escrituras, ignoramos a Dios. Si ignoramos la ley que el Señor nos ha establecido en su palabra, ignoramos al Dios mismo. Si no nos acercamos a la Biblia con temor y con temblor, nunca vamos a entender un ápice de lo que significa ser cristiano. Por eso hay tantos abortos en el Evangelio. Por eso hay tantos desertores en el Evangelio. Por eso la gente a veces lo toma de una forma personal y dicen: ese pastor me la dedicó a mí, ese pastor me la montó a mí, ese pastor no tiene por qué decirme. Eso es ignorancia escritural. Una persona que tenga peso, bagaje en la palabra del Señor, sabrá que la palabra del Señor, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que la palabra del Señor necesita tener un papel preponderante, magno en el cristianismo, en las iglesias. Es rico cuando usted lo tumban. ¡Fua! Usted dice: uy, caí, algo me dio a mí, me caí. Así sea del susto, pero la despiertan. Y usted dice: ay, sí. Pero es mejor cuando usted tiene conocimiento en la palabra. Cuando usted siente que la palabra corre dentro de su interior como río de agua de vida, y que usted lee la palabra y usted le cree a la palabra. Cuando le creemos a la palabra, dice la Biblia que viene ¿qué? El ventarrón, que viene el huracán, que viene el terremoto, que viene la quebrada, lo que usted quiera, pero que la casa ¿qué? No se mueve porque está sobre ¿qué? Fundada sobre la roca. ¿Han pensado alguna vez que está fundada sobre? Diga roca conmigo. ¿Qué se le ocurre? Voy a interactuar con la iglesia. ¿Qué se le ocurre a usted en la Biblia cuando yo digo roca? Fuerza. Nada. A mí se me ocurre que el dedo de Dios escribió sobre la roca. Muy exagerado yo en mi pensamiento. A mí se me ocurre. Dice que las primeras tablas, Dios tomó su dedo y escribió ¿dónde? Sobre una roca. Sobre las tablas eran ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? De piedra. Y Dios escribió sobre. Bueno, se me ocurre a mí eso. ¿Podemos seguir? Denle un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Denle un aplauso a la presencia del Señor. Gracias, hermano. Hágalo bien para el Señor. Amén.
Sigamos. Así que Coré era alguien importante, grande, no solamente políticamente. Él era alguien con un nivel de santidad importante. Y pienso que aquí se nos complica un poco la información que estamos transmitiendo. Error y estrategia de Coré. Dicen los pensadores rabínicos que Coré hizo dos tipos de discusiones con Moisés. Recuerda que él se levantó contra Moisés. Pero dicen los pensadores serios de la palabra del Señor que Coré ya tenía la pregunta y él también tenía la respuesta. Aquí va mi parte pastoral. A veces un hermano le pregunta a uno algo: pastor, ¿cómo le parece que quiero hacer esto y esto y esto? Pero yo voy a hacer esto y esto. Yo le dije, bueno, está bien. O sea, el hermano plantea la pregunta, pero él ya tiene consigo mismo la respuesta. O sea, no viene con la pregunta esperando que el pastor le dé la respuesta, sino que él mismo tiene la pregunta, la disertación y la respuesta. Y uno lo único que hace es escucharlo. Y dije, bueno, sí, está bien. Por ejemplo, pastor, voy a ir a un lugar, pero vengo tal día. Bueno, está bien, vaya. Eso mismo tenía en estrategia Coré. Iba a hacerle una pregunta a Moisés, pero tenía la respuesta. Iba con sus secuaces, iba con su grupo. Generalmente cuando hay mucha fuerza hay caudillismo, pero es otro tema. Y entonces dice Números capítulo 15, versículo 37. Yo quiero, hermanos, que nos concentremos mucho en esta palabra. Nunca la he predicado, voy a tratar como el Espíritu nos la da a nosotros, su iglesia. Franjas en los vestidos. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. ¿Por cuánto tiempo? Por todas sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de color azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. El cordoncito azul con la franja blanca. Y no mires en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Y a mí me interesa eso, en pos de los cuales os prostituías. O sea que ese cordoncito que tenían que tener los iba a librar de la prostitución. Bueno, lo dice la palabra del Señor, lo dice tal cual. Para que ustedes tengan ese cordón, me tomé el tiempo de hacer la consulta y era un tejido blanco con el cordoncito azul, bonito por cierto. Sixisi se llama, Sixisi, no sé si lo pronuncio mal. Deuteronomio 22:12, apoyémonos en esto para que aprendamos un poco más de la palabra del Señor esta mañana preciosa que el Señor nos ha entregado. 22:12, dice la palabra del Señor: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Sixi termina en T, no sé si lo pronuncio bien. Los hermanos que tienen mejor fonética, que parlan mejor el español, a los italoparlantes me corregirán, me disculpan la ortografía en la fonética. Dice la reseña consultada que Coré vistió a todos los que estaban con él, a todos los uniformó. Ojo a este dato. Y los colocó de azul, todos de azul, sin hilos, una sola prenda. No tenían flequillos blancos y azules, todos de una prenda azul. Y entonces cuando él vio, dice que se juntaron contra él toda la congregación, mucha gente. Dice que 250 varones, todos de azul. Estaban violentando esta franjita que acababa de decir el Señor. La estaban violentando. Bueno, dice mi consulta. Y que Coré fue y se presentó a todos y le hizo una pregunta a Moisés. Moisés, esta prenda es toda azul. ¿Necesita hilos blancos? Moisés dijo, sí los necesitan. Y ellos comenzaron a reírse de Moisés. Moisés, pero si todo es blanco, ¿para qué necesitamos unos hilos blancos y azules que nos cuelguen de la ropa que tenemos? Así estamos bien y estamos bonitos y nos vemos súper bien. Moisés está equivocado. Pero viene otra pregunta de Coré a Moisés. Y le dice, Moisés, una casa llena de libros de Torah, ¿necesita mezuzá? He predicado cientos de veces que es la mezuzá, que es un pergamino
que es enrollado, que contiene escritos, versículos de la Biblia, exactamente Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, y Deuteronomio capítulo 11, del 13 al 21. No lo voy a leer. Moisés dijo: sí necesita mezuzá esa casa. ¿Alguien ha visto una mezuzá, aparte de los hermanos que trabajan conmigo? Una mezuzá en alguna entrada de una edificación judía. ¿Alguien la ha visto? Es un pequeño pergamino envuelto en algo decorativo y está siempre inclinada hacia adentro, no derecha, hacia adentro. Y cuando los judíos que aman a su Dios van a pasar por ahí, tocan la mezuzá y hacen esto y lo elevan a Dios, porque están recordando estos versículos que acabo de decir. Entonces la pregunta para Moisés de parte de Coré era: si la casa está llena de libros de la Torá, ¿necesita mezuzá? Y Moisés dijo: por supuesto que necesita libros. Ahí dice en la Biblia. ¿Quieren comprobar eso o lo tienen claro ustedes? ¿Lo quieren comprobar o lo tienen claro? Lo tienen claro, ok. Léelo en casa. Y entonces Moisés le dijo: por supuesto que necesita la mezuzá. Ellos dijeron: qué tontería, Moisés, la casa está llena de libros, no necesita mezuzá. Estoy hablando mi consulta, usted puede tomarlo sí o no puede tomarlo. Dicen que este tipo de pregunta le hizo Coré a Moisés y Moisés le respondía, pero parece que sirvieron porque mucha gente fue convencida a favor de Coré. Decían: ¿verdad? ¿Para qué necesitamos los flequillos que Dios dijo que los teníamos que usar para que no nos acordáramos de nuestra prostitución en el mundo? ¿Verdad? No necesitamos eso, solamente la bata azul. Mire, quedó más bonita. Uy, qué diseño lindo, hermoso. 250 personas le creyeron a Coré y desafiaron a Moisés. Pero vuelvo a decir, Coré no era un imbécil. Dice entonces mi consulta: con ese argumento Coré enredó, conquistó el pensamiento de muchos, y muchos son muchos. Si usted quiere saber más o menos cuántos fueron convencidos, ¿alguien tiene el dato de cuántos fueron convencidos por Coré? Está en este mismo libro, número 1649, 14.700. 14.700 fueron convencidos por Coré de que no había necesidad de mezuzá, ni que había necesidad del hilo blanco en la prenda azul. No hay necesidad. 14.000 habían. Es que, hermano, a veces esas mentiras entran muy fácil. Eso entra fácil. A veces cuando hay tantas personas alrededor es difícil. A veces yo le pido al Señor que me dé sabiduría, estabilidad, porque cuando somos pocos pues es un poco más fácil, pero cuando hay una multitud, entonces es como en el África. En el África, de acuerdo a la antropología, hay una gran población. Son muchos y son muy cálidos. En la parte de Europa no son tantos y son más fríos. Las relaciones interpersonales son más distantes, pero en el África la gente está más interactuando. En Europa, en esos países de arriba, la gente es así, no se hablan, solamente trabajan. Pero hermanos, lo importante de esto es ser cuidadosos con lo que escuchamos. 14.700 personas fueron conquistadas por Coré. Tremendo, me pareció impactante el dato. Algo profundo de observar, dicen los expertos, que la mayoría de los errores, o casi todos los errores que se narran en la Torá, un error de esto, el pecado del otro, esos errores no son errores, no son como nosotros los podemos ver, como los simplificamos a veces. Para nosotros los simplificamos, como estamos en una cultura tan facilista, podemos decir, no. Dicen los expertos, los que se dedican a la lengua profunda hebrea, dice que fueron el error con el deseo, dicen, de que todos los errores era un pensamiento correcto, una buena intención, pero con un error de que a lo mejor no era el momento correcto, no era la manera correcta, o va a ser algo correcto, pero no ha llegado aún el tiempo. Y es un gran misterio, son los misterios de la Torá. Así lo dice la consulta, los misterios de la Torá. ¿Recuerdan a alguien cuando David quiso transportar el arca? Un voluntarioso tocó el arca y ¿qué pasó? Fue asesinado. ¿Recuerdan cuando el ángel le salió a Moisés para asesinarlo porque no había circuncidado al hijo? Son errores que ellos cometieron y uno dice, uy, pero qué tremendo.
dice que la intención del corazón quizás no era cometer el error, pero no era el tiempo ni era el momento. Si nosotros analizamos el discurso de Coré, dice: basta ya de vosotros, toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Amén, amén. Es un gran misterio. Números capítulo 16 versículo 3 dice lo que acabo de leer. Necesito su concentración. Coré dice: porque toda la congregación, todos ellos son santos y dentro de ellos está Dios. ¿Dijo un error? No. Esto es una visión futurística. Y Coré la vio. Dijo: todos son santos, Dios está dentro de ellos. Dice mi consulta que no es solo aquí un líder amarillista de la izquierda que dice: yo soy del pueblo y para el pueblo, y luego que se sube al poder se olvida de sus promesas. Coré dice: todos son santos, porque hay aquí jerarquías. Si todos son santos, si todos están bajo la nube, si hemos llevado el arca, ¿por qué tiene que haber aquí jerarquías? Puede que tuviera razón, pero ahí no es correcto hacerlo. Dice mi consulta que todo Israel tiene un potencial infinito, que cada individuo como nación de Israel, Dios les da vida a cada instante, o sea, cada átomo, cada célula, cada molécula que hay en cada israelita, hay un infinito dentro y lo está manteniendo. Y al lado del infinito no hay grandes ni pequeños, porque Dios es el infinito y quiere que vivamos infinitamente. No es un gran misterio, eso lo dice Jesús en Juan 10:28. Vamos a leerlo. No creas que estamos lejanos de la palabra, siempre tenemos el curso, la brújula nos direcciona. Juan capítulo 10, bendito el Señor. Recuerde que era el discurso de Coré. 10:28 dice exactamente la palabra del Señor: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Palabra de Dios. También Juan 3:16 dice: mas tengan vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga algo que Jesús llamaba la vida eterna. Y en Juan capítulo 6 versículo 27 dice la palabra: trabajad no por la comida que perece. Escúcheme bien ese versículo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. A todos nos gusta, nos encanta trabajar por la comida que perece. ¿Recuerdan el Dios ombligo? Muchos dijeron: ¿y el pastor de dónde sacó eso? Eso está en Santiago, cuyo Dios es el vientre. Solo que yo dije ombligo porque viene una conexión directa desde el ombligo. Aleluya, cuyo Dios es el vientre. ¿Han visto esos señores que el Dios de ellos es el vientre y están llenos de algo que se llama materia fecal por dentro con sus panzas? Perdón ser tan gráfico y tan literal, pero es verdad. Y dice: cuyo Dios es el vientre, y lo único que se está teniendo ahí es enfermedades. Se va a enfermar. Me sorprende ver a muchos predicadores que pesaban 120 kilos y ya en esta temporada se están fajando y haciendo bypass gástrico, reducción de abdomen, bueno, ok, lo saben. Se cortan partes del estómago para no engordarse como chanchos, cuando la palabra había dicho: cuidado, cuyo Dios es el vientre. Cuidado con esos dioses, porque el vientre te mata. Tienes que comer para calmar el hambre. Y aparte de eso viene algo que es la gula. La gula. Y la gula es idolatría. Gula. Y aparte de eso, el borracho, ¿por qué es borracho? Porque tiene gula. No se sacia con una cerveza michelada y escarchada. No, él quiere más y quiere más y quiere más. ¿Y quién invita a la otra caja? ¿Y quién paga la otra caja? ¿Y quién pone la otra caja? Le tocó a usted la otra caja, ya me tocó a mí. Cuando menos piensan, son 5 cajas que se tomaron sin necesidad porque no están consumiendo alimento. ¿Cuántos dicen amén? Estos mensajes parece que... Ok, la diferencia de Coré, decir que ya estaban listos. Coré dijo: ya veo el final de la historia. Nosotros ya estamos en gloria. ¿Para qué necesitamos un hilo conductual?
Así quedé yo también en mi consulta. Él decía, ¿para qué un hilo? Si ya toda la congregación es santa. ¿Qué necesidad tenemos de un hilo? Amén. Cosas tan básicas como esas. Un hilo. Y él decía, todos somos santos, la congregación está llena de Dios, no necesitamos esos hilos. Y Dios había declarado que sí lo necesitaban, porque si no tenían ese pequeño hilo se iban a prostituir. Son misterios de Dios, no me pregunte más allá. Yo hasta ahí me llevó mi consulta. Y Coré dijo, todos de azul, no nos pongamos hilos, flecos en las vestiduras. Es exageración de Moisés. Y todo el mundo dijo, verdad, se lamenta. ¿Qué necesidad tenemos de eso? Nos gusta solamente la túnica y ya. Pero es mejor la obediencia que los sacrificios. El conocer a Dios que la grosura de carneros. Es mejor obedecer la palabra y ponerla en práctica. Su nombre sea toda la gloria. ¿Para qué necesitamos un hilo? Segunda de Tesalonicenses. Son libros, hermanos, o son cartas mejor, que nos dejan de frente a unas realidades interesantes que estamos, pensaría yo, que a las puertas de esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Recuerdan lo que dijo el Mesías? Gloria de los hombres yo no necesito. Pues va a haber la manifestación del hombre de pecado y va a sabotear el contexto cultural de la iglesia occidental, porque se va a oponer a todo objeto de culto. Entonces, si hay cierto formato de culto, de la alabanza, de la adoración, de la sacralidad, de la ceremonia, él va a sabotear todo eso y se va a oponer y va a decir, no se necesita ser tan serio, no se necesita ser así, todos somos santos. Hermanos, hay yo lo diría, una gran locura occidental. Usted mira a veces Instagram, unas cosas en los altares, unas bodegas llenas, oscuras, pobres señoras sin cardio empiezan a moverse ahí, a los 3 minutos terminan reventadas, cansadas porque no tienen cardio. Otros subidos en los altares de gorra, con unas barbas, unas cosas extrañas. Y uno dice, ¿qué es esto, Señor bendito? Las que cantan no tienen seriedad, los que tocan un instrumento no tienen seriedad, los que están al frente no tienen seriedad. Traen el formato del mundo. Hace poco me enviaron una canción para que la mirara. Yo dije, vi al baterista de gorra y dije, no lo soporté. Eran 12 minutos de canción, soporté 30 segundos. Dije, no soy capaz, porque el altar, el formato del culto necesita la seriedad del libro de los Hechos de los Apóstoles. Puede que este evangelio no guste, porque a la gente no le gusta esta palabra, a la gente no entiende la palabra, a la gente le gusta es que le hablen de motivación personal. Verdades de Dios no nos digan, porque la gente no está interesada en escuchar la Biblia. La gente no quiere escuchar la Biblia. La gente quiere que le digan pase aquí, ¡wow! Y usted salte y que caiga el piso pero la gente no ama la palabra. La gente no quiere la palabra. La gente no está enamorada de la palabra. La gente va a las iglesias. Yo fui la otra vez a una iglesia. El pastor empezaba a predicar y a los 10 minutos todo el mundo se paraba. Aleluya, aleluya. Yo decía, pero no dejaron predicar al pastor. No lo dejaron entregar el formato de la palabra. Y la gente salía corriendo y se postraba al altar, pero la palabra no fue predicada. Hermanos, si la palabra no nos convence a nosotros de pecado, entonces ¿quién nos va a convencer? Denle un aplauso al Señor esta mañana. Amén. Cuando Corra explicó eso, la gente dijo, wow, tiene razón. ¿Para qué necesitamos un hilo? Moisés dijo, sí necesitamos el hilo. Me gusta eso del hilo. Pero ¿quién tiene razón? Los hermanos que les gusta la palabra internacen en esos detalles que el Señor nos da. ¿Quién tenía razón? Pues más adelante vemos a quién se tragó la tierra. Ese tenía razón. Moisés tenía razón. La tierra se tragó a Coré. No tenía la razón. Amén. Las palabras de Coré eran correctas, pero hay que saber escucharlas. Esa fuerza interior sí era cierto, pero el error es, si quieres hablar de la cúspide de la santidad,
Tienes que hablar de la cúspide de la santidad si solo estás ahí. Ni se te ocurra hablar del Espíritu Santo si no tienes una relación con Él. Es un insulto al Evangelio. Es un insulto a la palabra. Alguien que no lea, perdón que grité, disculpen. Es un insulto a la palabra. Alguien que no lea la palabra, que se atreva a hablar de la palabra. Bueno, aunque el diablo también hablaba de la palabra. ¿Recuerdan? El diablo citaba la palabra. Dijo, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Dijo, uy, ¿verdad? Sí. Pero hermano, para usted hablar del Espíritu Santo, tiene que haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Para usted hablar acerca de la conversión, tiene que haber tenido una experiencia con la conversión. Si usted todavía está dudando que voy unos añitos y después me voy a ir otros días para vacacionar, si usted está todavía pensando en tomarse un aguardiente o tomarse un ron o ir dejándolo de a poquitos, eso no es evangelio. Eso no es una relación con Dios. Si usted todavía piensa, ¿será que voy a culto o no voy a culto? Si usted llega a la iglesia y le cuesta abrir la boca y levantar las manos y sentir la presencia del Espíritu Santo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy yo en medio de ellos. Si se habla la Biblia y usted no siente nada, sino que le da sueño, se mira, mucho gusto, no le conocía por dentro. Aunque aquí no pasa eso. En otras congregaciones el pastor está predicando y una hermana bosteza. El pastor dice, oye, mucho gusto, no le conocía por dentro. Bienvenida o bienvenido. Y abrió la boca así como una leona. Pero cuando alguien tiene hambre y sed de la palabra, la persona está expectante porque sabe que es palabra de Dios. Que no es otra cosa. Aquí no se viene a nada más. Aquí no venimos a lucirnos ni a modelar no, aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. Los niños también deben de entender que es la palabra de Dios. Las visitas deben entender que es la palabra de Dios. Los hermanos que cantan deben de entender que es la palabra de Dios. Amén. Que se está hablando la palabra del Señor. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 2. Sé que es un mensaje extraño para pensarla. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Eso es conocer a Dios. ¿Alguien ha sido arrebatado siquiera hasta el techo de su casa? Pastor, yo soñé que estaba en el techo, en el segundo piso de mi casa, en la azotea de mi casa, y que danzaba lo más de lindo con mi falda azul. Y yo hacía así. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. ¿Sabían ustedes que hay 3 cielos? Él dice, si fue en el cuerpo no me di cuenta, o fuera del cuerpo tampoco me di cuenta. Coré pudo haber tenido la visión celestial, pero no había llegado el momento. Él tenía que callar, no mover el plan de... A veces queremos mover el plan de Dios. Amén. A veces queremos, incluso José, ¿recuerdan a José? ¿Cuántos José hay en la Biblia? ¿Qué José recuerdas tú? Vamos a hablar del segundo José, que es el esposo de María. Casi nadie habla de José. Bueno, cuando hacen los responsos, sí. José quiso apartarse de María para no difamarla. Él quería modificar el plan de Dios. Venía el Mesías, el Salvador del mundo, y él dijo, no, ¿usted está embarazada? Sí, se iba a ir calladito. Iba a modificar el plan divino. Hay personas que les gusta modificar el plan divino, a ver cómo les va. Hágale a ver cómo le va. A mí me ha ido como... Porque tenemos que esperar la voluntad de Dios. Cuando Dios se mueve, cuando Dios quiere. Uno quisiera hacer muchas cosas en la carne. Créanme, hermano, estoy lleno de energía para hacer cosas en la carne. Pero es mejor esperar que Dios ordene, que Dios diga, que Dios planee. Y Coré vio esa iluminación hoy, pero es que toda la congregación es santa. Mire, Dios está dentro de ellos. ¿Eran mentiras? No eran mentiras. Pero tenían que pasar todavía unos procesos interesantes. Eso era por allá cuando el Señor venga por nosotros. Aunque es un tema muy avanzado, pero cuando estemos allá seremos
transformados en un abrir, en un cerrar de ojos. Todos vamos a ser santos y tendremos el tiempo infinito de Dios en nosotros. Este cuerpo mortal será absorbido por el inmortal. Ese tabernáculo terrestre se convertirá en un tabernáculo celestial. Y entonces vamos a ser piedras vivas. Bueno, estoy hablando muy rápido, ¿vamos bien? Ok, así que sí, él había visto esa visión. Dijo, oh, wow, pero si todos somos santos, ¿qué hace Moisés ahí? ¿Qué hace ese Aarón? Como me cae de mal. Y esa María, que es la bandera, que el pandero, yo soy el que tengo que estar ahí. Y dijo, venga y verá, yo voy a corchar a Moisés. Le hizo la pregunta del hilo y le hizo la pregunta de la mesuzá. Y Moisés dijo lo que estaba establecido en la palabra. Y él convenció. Inicialmente 250. Y luego 14,000 habían, viendo lo que se lo había tragado la tierra, seguían escuchando en el eco de su interior las palabras de Coré. Y se rebelaron al otro día contra Dios. Lea el pasaje. Se rebelaron y Dios dijo, sale de ahí, porque comenzó la plaga. Y Aarón tuvo que coger un incensario y salir corriendo en medio del campamento con el incensario para que no siguiera muriendo todo el pueblo. Aleluya. Qué tremendo eso, hermanos. Qué tremendo. Conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Amén. Qué bueno esto. Fue llevado al tercer cielo, al paraíso, y oyó palabras inefables, visiones, revelaciones del Señor, arrebatado hasta el tercer cielo. El versículo 5 del capítulo 13 de 2 de Corintios dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Cuántos se han probado a ustedes mismos si están en la fe? Es que estar en una iglesia es muy fácil. Estar en iglesias de moda, usted vive ahí rico, eso le gusta la carne. Pero cuando usted se prueba y dice, estoy en la fe. Por ejemplo, cuando ¡plácata! Le dan en la cara, usted dice, venga, deme en la otra para que quede parejita. ¿Usted lo hace? Usted dice, no, venga, me dio, venga, yo le respondo. Cuando nos probamos en la fe, cuando hacemos todas las cosas bien y nos sale todo mal, usted está probándose en la fe. ¿A quién pertenece usted? ¿A Cristo o a una religión barata? Religiones baratas hay muchas, no, ni siquiera tiene que pararse de la cama así todo amanecido, todo trasnochado. Prenda el televisor y verá que le salen 20 pastores queriendo conseguirlo. Que le dé usted like, dele like, dele la campanita, dele me gusta, dele me gusta. Lo aceptan como usted le da, la quiere. Pero cuando usted se prueba y dice, si estoy enamorado de Jesús de Nazaret, si Él sí es mi Cristo, decía un judío, un rabino, hermanos, mejor, decía, si tuviéramos que ser nuevamente enviados al exilio, después de que están en opulencia, si tuviéramos que volver a ser exiliados y perdiéramos a Dios, yo prefiero morirme. Decía el judío, yo no quiero estar en ningún exilio, yo no quiero estar en ningún lugar. Dicen que falta el tercer exilio. Decía un rabino chiquitico, a mí no me interesa cualquier exilio, yo lo único que quiero es estar conectado a Dios. Y hay gente que está esperando casa, carro y beca, pero desconectarse de Dios. Amén. Y cuando medio Dios los bendice, hay gente, yo he conocido en tantos años de peregrinación en el evangelio, cuando la gente no tiene ni qué comer, son los mejores, los más consagrados, los que más están ahí en la primera fila, se vienen a pie si es preciso. Ya después hay que pagarles avión para que lleguen a la iglesia. ¿Me va a mandar el avión? No, hermana, es que lo tengo varado. Ay, mejor el próximo. No, eso no es evangelio. El evangelio no es eso. El evangelio es potencia de Dios. Cuando usted ama a Dios, hermano, usted puede venirle todo en contra. No es fácil eso que estoy predicando. Cuando todo se le viene en contra, dice, sí, no importa, yo soy evangélico y qué, y punto. Sí, voy a seguir leyendo la Biblia y no interesa lo que se venga, la voy a seguir leyendo. No es fácil, pero el Señor es nuestro pastor. Amén, amén, aleluya. A menos que no pase la prueba, examinaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ojalá que aquí no haya ningún reprobado. ¿Alguien alguna vez perdió un año académico? Yo sí. Llegaba la mamá y dijo, perdió, por ahí tenemos, no fuimos capaces. Le ayudamos hasta donde pudimos, pero no nos dio para más. Fuimos capaces de ayudarle con 2 materias, pero es que perdió 5. Hasta ahí le dio, no. Y las mamás lloran. Mi niño, un año tan duro, esas madrugadas, esa plata que gastamos, un año no le recupera nunca en la vida. Ay, mi niño. Y el tipo no le importa, de malas. Una generación mala. Pero a los que sentíamos responsabilidad por perder un año académico, eso lo marcó a uno. Bueno, a mí me marcó para toda la vida. ¿De repetir el año? O cuando quedaba mejor habilitando. O sea, todas las vacaciones estudia. Y después pasar un examen. Pero ya todo el mundo se había graduado, todo el mundo ya estaba listo. Y Pablo dice, ustedes se han probado ustedes mismos a ver si son cristianos. ¿O por qué están en el evangelio? Qué buena esta palabra, a mí me gusta predicar así. Coré lanzó eso, no necesitamos la misusán, no necesitamos un cordón, ¿para qué un hilo? Y la gente dijo, ¿verdad? ¿Para qué tanta cosa? Eso no, ¿cuál apoyar? ¿Cuál evangelizar? ¿Cuál crecer? ¿Cuál culto en la semana? Oigan a así estamos bien. Pero hermano, cuando usted está en la palabra y usted se prueba, usted pasa la prueba. ¿Recuerdan cómo prueban la fe? Por el fuego. El fuego. Dice que aunque perecedero el oro, pero es probado por el fuego. Amén. Y ustedes saben lo que hace el fuego cuando calienta. Las hermanas que trabajan se queman. Y ay, pastor, mire la marca aquí. Parece un tatuaje aquí en la mano. No, es la manteca que le explotó por el fuego que calentó la manteca. ¿Saben cómo tiene que hervir el agua? 500 grados Fahrenheit y es el top de la temperatura para que quede el agua purificada. Amén. 100 o 500, no sé, el que sea. Pero hay que pasar la prueba del fuego. ¿Usted ya pasó la prueba del fuego? ¿Usted ya hizo todas las cosas bien y le salió todo mal? Usted leía la Biblia y eso no servía para nada porque usted la leía y la gente seguía burlándose de usted y montándosela. ¿Ya pasó esa prueba usted? Cuando pase esa prueba hablamos. Por eso, hermano, el evangelio es para valientes. El evangelio no es para niñas lloronas. Esa generación de cristal, esa generación mala, corrompida, que se daña por todo, que todo lo ofende, que todo es una ofensa, todo es psicólogo, que llevémoslo donde... ¿Cuál psicólogo va a llegar a un burroncho de esos? ¿Qué psicólogo, hermano? Necesita la lámpara, a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Claro, van a venir debilidades, tentaciones, azotes, peligro. Todavía no hemos sufrido hasta la espada. Aquí nadie ha dicho, pastor, mire el machetazo que me pegaron aquí porque estaba predicando en el Parque Berrío. Nunca ha pasado eso. Pastor, ¿cómo le parece que yo estaba predicando y vino un tipo por detrás y me pegó 3 puntazos en la espalda con una pico el oro? Nadie puede decir eso en esta época. Nadie, pastor, ese hombre con el que vivo me cogió el pelo y me arrastraba por toda la casa que porque yo vine al culto. Mentira, a usted no le han hecho eso. Usted coge un cuchillo y se agarra con él. Estoy siendo muy exagerado. Que esto no se edite. A nadie le han dado una pela porque vino a la iglesia. ¿A quién han echado? Los maridos echan, las mujeres echan a los hombres de la casa, pero los reciben al otro día. Es tonteras, dramas que hacen, que están enojados, que están mentiras. No se meta más en eso, que eso es mentiras de ellos. No se puede meter en esas peleas de parejas porque eso, o sea, queda uno más malcochado ahí que me voy a separar, que yo me voy a ir, que pobre hombre durmió en el mueble, lo echó esa mujer y a las 2 horas, hermano, no pasan 2 horas y los vi uno ahí todos arrodillados. No pasan 2 horas y están arrodillados otra vez delante de María Magdalena. Bueno, es mi experiencia, es lo que yo he visto. Pobres hombres arrodillados ante las mujeres. Yo tengo allá uno del trabajo donde yo trabajo, lo tienen con la vida vuelta un 8,
postrado ante una mujer, y todo el mundo le dice, por favor reacciona, despierte, y le dice, no, yo no tengo nada. Y llega uno y ¿qué le pasó? Se acabó todo, yo no voy a hacer nada más. Sí, tiene razón. Hermano, pasa media hora. ¿Y dónde está este muchacho desaparecido, arrodillado delante? Qué terrible. No se meta más en eso, deje eso y eso así. No sé qué tienen, pero tienen, bueno. Haga la prueba, hermano. Sometida a prueba vuestra fe. Amén. Someta su fe a la prueba. Cuidado, se queda en la prueba. Cuidado, le pasa lo de Coré. Cuando Dios lo talle, que usted dé la medida. Cuando usted lo pesen, que usted dé la talla, el peso. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ya casi terminamos, avancemos un poquitico. A veces somos ingenuos con lo que el mundo nos ofrece. Había publicidades. Oye, ¿sabes a qué sabe Quipitos? Esto te tiene que gustar. Quipitos. Y todos comprábamos Quipitos. El que no tuviera Quipitos en el colegio no existía. Yo recuerdo que salió un chicle Bubleyún. Era un tronco de este tamaño, de caucho. Tenía 15 cucharadas de azúcar. Uno con eso pasaba un descanso completo. Y uno pequeñito, chiquitico, y hacía su bomba en la cara. Era la moda. Eso le dictaminaba el televisor. Una bomba grande con Bubleyún. Todo el mundo quería Bubleyún, todo el mundo quería Quipitos. Recuerdo esa publicidad de Marlboro. Era un hombre con la cara cuadrada, con un gorro de vaquero, con un caballo espectacular. Cogía la red, la amarraba, sacaba un paquete de cigarrillo y fumaba. Marlboro. ¿Cuánta gente no cayó en esa publicidad engañosa? Publicidades engañosas. Voy a hablar un poco más. ¿Recuerdan la pirinola? ¿Recuerdan el yoyo? El perrito, los patines, la rueda libre. No le faltaba sino hablar a ese yoyo. Lo tiraban. El que no tuviera un yoyo no existía en el colegio. Eso pasó en la rebelión de Coré. La moda. Coré dijo que todos teníamos que ser con una túnica o con una vestimenta azul. Aquí solamente está Dios. Qué película, hermano, esas iglesias donde a usted le dicen, aquí sí hay santidad, aquí sí hay fuego. Y son gordiflones y tiemblan y uno hasta se asusta como la hermana. Y uno dice, uy, sí, aquí debe haber fuego. Pero pasó el tiempo. Y yo me quedé lejos mirando qué pasaba. Y fueron probados y fueron hallados falsos. Y uno sí los miró. Ay, mi pastor. Yo estuve en un país, no voy a decir cuál, estuve predicando. Y la gente, bueno, Dios lo usaba a uno por su misericordia. Y uno saludaba a la gente y la gente no lo miraba a uno a la cara. Mi pastor, le bendiga, mi pastor. Ay, le bendiga, siervo. Era una costumbre que habían establecido algunos pastores allá. Eso no es bueno. Uy, mi pastor. Sí, mi pastor, no mi pastor. Sí, mi apóstol. Y Coré dijo, todos somos santos, aquí hay santidad. En toda la congregación hay santidad. Ustedes, ¿por qué están poniendo jerarquía si somos santos? Lea el capítulo. Y así lo dice. ¿Estaba diciendo algo malo? No. No estaba equivocado. Sí, él vio quizás cosas que más adelante iban a pasar con el pueblo de Israel o que iban a pasar, pero no era el momento, no era la ocasión, no era la intención. Y ahí Dios nos pesa. Y esto no solamente es para la iglesia local, es para la iglesia que nos escucha. A veces pertenecíamos a congregaciones donde decíamos, este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida y de aquí nadie me mueve. Y uno veía esas masificaciones y esas demostraciones de poder y uno, no, hermano, pues congregaciones así no sirven ni de célula. No cualificamos ni de campo blanco, para que sepan.
en algunas congregaciones. No somos ni campo blanco. Yo decía, Dios mío, ¿verdad? Pero qué tremendo lo que pasó con Coré. Convenció a 250. Según la iglesia, 250 está listo. Y el efecto multiplicador fue a 14,700. De que no había necesidad del hilo. No había necesidad del hilo. No había esa necesidad. Que podían estar tranquilos sin lo que la palabra establecida. Amén. Esa estrategia, un bombardeo, una artillería de promoción. Y pues hermano, todos caemos en eso. El mundo se llena de eso. ¿Recuerdan los cubos mágicos? ¿Alguien lo hizo alguna vez? ¿Sí? ¿Sí le salió todos los colores? ¿Sí? No creo. ¿Sí? Tampoco creo. ¿Quién más va a decir sí? Tampoco creo. De 100 uno lo lograba. Habían tipos que en 3 minutos sin mirar, blanco, amarillo, verde, azul, rojo, y uno decía, pero ¿cómo hizo este tipo? Y uno 3 días bregando a poner los 3 blanquitos seguidos. Lo máximo que hice fue desbaratarlo y volverlo al mar, pero no con los colores correspondientes. La moda, las cosas que se ponen de moda, los lugares que se ponen de moda, las tendencias que se ponen de moda. Yo no sé por qué no se ha puesto de moda la investidura del Espíritu Santo. Hay moda donde llega el pastor por aquí, ahí. Y la gente cae con las piernas arriba. Y eso la gente feliz. Pero la palabra, la esencia de la palabra, esa estrategia, ese bombardeo, esa promoción, todos quieren de lo mismo. Una conquista el mundo por 2 semanas y luego todo se desploma porque ya no vale nada. Es como, creo que sí, cuando estás pequeño, tu gran ilusión es tener una bicicleta. Y yo con la bicicleta, como ay, se la pide de regalo de año nuevo, se la prometen que si gana el año, se la prometen que si hace las tareas, le prometen por la bicicleta. Usted tiene una bicicleta, ay qué rico una bicicleta. Le dan la bicicleta en diciembre y usted sale a las 12:30 del 25 mandando en bicicleta. Los papás sí son más, se van con el muchachito así con la bicicleta, el muchachito feliz. Pero el niño cumple 14 años y se olvida de la bicicleta. Regala la bicicleta. Archiva la bicicleta. Pasa el chatarrero y le dice, llévese esta bicicleta, por favor, desencárteme que me está llenando el baño. Así muchas cosas pasan en la vida del ser humano. Unas semanas y luego no vale nada. Pero nos logran convencer de cómo vamos a vivir sin eso. Y si no lo tenemos, vamos a ser extraterrestres. Así fue el discurso de Coré. Todos son santos, todos vestidos de azul, sin el color blanco, sin el hilo. Discúlpeme, me voy a tomar más tiempo de lo acostumbrado. Hay que editar un poco el mensaje. Génesis capítulo 13, el versículo 22, dice la palabra del Señor. Génesis, Éxodo 28, Éxodo 28, Éxodo 28. Dice la palabra del Señor, exactamente, juntarás el pectoral por sus anillos o los 2 anillos del efod con un cordón de azul. Ahí dice la palabra, un cordón de azul. Un cordón. Qué importante es el cordón. Amén. No sé para cuántos es importante las pequeñas cosas en las manos del Señor. Amén. Lo importante en las manos del Señor. Cuando tenemos pequeñas cosas y obedecemos la palabra del Señor, la obedecemos, y nosotros entendemos que debemos de entregarle al Señor nuestra obediencia. Ya encontré la cita, estaba en Génesis 14, 22, dice, respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios de los altísimos, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Un cordón. Abraham, el padre de la fe, el patriarca. Qué tremendo. ¿Cómo disfruto esta palabra? Aleluya. Santidad y obediencia. Ese pequeño detalle del hilo. Varios herejes han engañado mucha gente en esta parte del mundo occidental, una civilización estética, expansiva,
que quiere imponer un gusto estético en el mundo, una globalización occidental, la IA o la inteligencia artificial, sin fe, una generación que no necesita de la fe. Y cuando digo que hay una generación que no necesita de la fe, estoy leyendo lo que dice Lucas capítulo 18 versículo 8, que dice: ¿hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga aquí? ¿Hallará fe? ¿Encontrará fe en la tierra? Porque ese concepto de fe ya está lejos de la realidad de una iglesia. Dice Juan capítulo 17, 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sí, amados hermanos, estamos viviendo en guerra, una guerra contra el maligno, contra sus huecas sutilezas. El adversario no descansa. Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Argumentos elaborados que nos alejan de la verdadera fe. Y sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. El mundo se está alejando de la fe y no están agradando a Dios. Dice la palabra del Señor referente a Coré: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Esa era la respuesta para Coré. Tranquilo, Coré, no es el momento, espérate, tranquilízate. Pero dice: recibiréis poder. Y necesitamos poder para ganar este conflicto. Necesitamos poder para ganar esta guerra contra el adversario. Quiero decirle a la iglesia que Cristo está en las puertas. Pero dice la palabra: erguidos, levantad vuestra cabeza, porque la redención está cerca. Está cerca. Dicen los expertos que nunca, finalizo, habíamos estado tan cerca de una guerra mundial. Nunca. Los rabinos orientales, los originales, dicen: nunca hemos estado tan cerca de una guerra mundial. Ya hay varios países enfrentados unos contra otros. Nosotros tenemos la palabra, pero no basta solo con leerla, no basta solo con saberla de memoria. Necesitamos algo más, y es vivir la palabra del Señor. Necesitamos enraizarnos en la palabra del Señor. Necesitamos que la palabra siga cobrando vida dentro de nuestros corazones. Sin la palabra no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Bendito el Señor. ¿Para qué la vida si el Señor no está con nosotros? ¿Para qué escenarios magnos si la presencia del Señor no está con nosotros? ¿Para qué tener un linaje o una genealogía interesante a nivel sacerdotal si el Espíritu de Dios está ausente de nuestra vida? Si no es nuestro compañero, no es nuestra paloma maravillosa que nos ayuda en los momentos difíciles que tenemos que sobrellevar. Bendito sea el Espíritu Santo. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice...